Siguiendo con la Edad Moderna, esta edad va a iniciar con la caída del Imperio Romano de Oriente y va a terminar con la Revolución Francesa en el año 1789. ¿Por qué es tan importante la caída del Imperio Romano de Oriente? Porque cuando cae el Imperio Romano de Oriente, se va a cerrar una de las rutas comerciales más importantes que existían en ese momento. Esa ruta se le conoce como la ruta de la seda y la ruta de las especias. Cuando cae el Imperio Romano, principalmente países europeos como lo fue España y Portugal, se van a ver en la necesidad de buscar otra ruta alterna para llegar a la India y así seguir abasteciéndose de sus mercancías o de sus productos. Más adelante voy a mencionar este hecho y por qué es tan importante. Otro momento muy importante de la Edad Moderna es el Renacimiento. ¿Qué significa el Renacimiento? El renacer del hombre, que va a ser sustentada en la base filosófica que es el humanismo. Ustedes ahí están viendo algunas imágenes muy representativas del Renacimiento. En la primera imagen, arriba de la pintura, de la mujer que se está tapando sobre una concha, tenemos a un hombre con 4 brazos y 4 piernas. Este hombre fue un boceto hecho por Leonardo da Vinci y se le conoce como el hombre vitruviano. Otros aportes que dejó Leonardo da Vinci fue, por ejemplo, la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. Abajo del hombre vitruviano tenemos una pintura muy reconocida que fue hecha por Sandro Botticelli. Al lado de la pintura de la Mona Lisa hay una imagen que representa a la imprenta. ¿Por qué es tan importante el Renacimiento? Porque acuérdense que durante la Edad Media hubo un retroceso gigantesco en las ciencias. Con la Edad Moderna se retoma al hombre como el centro del universo ahora. ¿Qué va a pasar? Va a haber un avance o se va a empezar a ver un pequeño avance en todas las ciencias. Entre esas ciencias también no solo se encuentra el arte, sino también se va a empezar o se va a crear la primera imprenta. Esa imagen que está ahí representa la imprenta que fue hecha, esa máquina fue hecha por Gutenberg. Entre otros autores representativos del Renacimiento, tenemos a Dante Alighieri con la Divina Comedia o Rafael Sanzio con la Madonna Sixtina y el más famoso William Shakespeare con Romeo y Julieta. Aquí me gustaría mencionarles que también Nicolás Copérnico aportó con una de sus teorías más importantes que se pueden haber hecho en esa época, que fue la teoría heliocéntrica. ¿Y qué significa la teoría heliocéntrica? Que la Tierra gira alrededor del Sol y no como se creía antes, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro de todo. No, con la teoría de Copérnico quedaba demostrado que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso fue uno de los pequeños avances que hubo durante el Renacimiento. Continuando con la Edad Moderna, ustedes están viendo en este momento una imagen con 2 líneas, una roja y una azul. La línea roja representa la ruta de la seda y la línea azul representa la ruta de las especias. ¿Qué pasa? Hace rato comenté que cuando cae el Imperio Romano de Oriente, se va a cerrar una de las rutas comerciales más importantes. Cuando el Imperio Romano de Oriente cae en manos de los turcos y los turcos cierran esta ruta comercial y no permiten que ningún producto pase de Asia a Europa, principalmente 2 países europeos se van a ver en la necesidad de llegar a la India y poder seguir abasteciéndose de productos. ¿Qué va a pasar? Por su lado, Portugal va a recorrer las costas de África con la intención de llegar a la India. Y por el lado de España, a llegar un italiano y le va a vender la idea a los reyes católicos Fernando VII e Isabel, que podía llegar a la India dándole la vuelta al mundo. Este italiano fue Cristóbal Colón. ¿Qué pasó? Cristóbal Colón se sustentó en la idea de Nicolás Copérnico de que la Tierra era redonda. Cristóbal Colón, todos saben esta historia, tenía la idea que dándole la vuelta al mundo iba a llegar a la India. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a América. Abajo de esta imagen puse unas banderas. Cada una de estas banderas representa un país conquistado y un país conquistador. Cuando Cristóbal Colón descubre América en 1492, acuérdense que para 1519 Hernán Cortés llega a México
y 1521 cae la Gran Tenochtitlan. Esas banderas representan a cada país que fue conquistado. En el caso de México, fue conquistado por España. En el caso de Canadá, fue conquistado por Francia. Estados Unidos por Inglaterra y Brasil fue conquistado por Portugal. Tienen que empezar a relacionar que cada país, si dan cuenta, habla el idioma de los países por los cuales fueron sometidos. En el caso de México, ya no hablamos las lenguas originarias que antes hablaban, ahora hablamos el español. En el caso de Canadá, a pesar de que también se habla el inglés, otro idioma oficial que tienen es el idioma francés. En el caso de Estados Unidos, hablan en inglés. Y en el caso de Brasil, se dan cuenta que es uno de los países latinoamericanos que no fue conquistado por España, habla el idioma por el país que lo sometió, en este caso el portugués. Con las ideas renacentistas, poco a poco la iglesia fue perdiendo poder. Sin embargo, aún seguía manteniendo gran influencia sobre la población. Hubo frailes que estaban en contra de cómo se manejaba la iglesia. Uno de esos frailes, y el más destacado, fue Martín Lutero. Estaba en contra que la iglesia cobrara indulgencias a las personas pobres. ¿Qué eran las indulgencias? Era el cobro por un documento en el cual se avalaba, según la iglesia, que al morir ibas a pasar menos tiempo en el purgatorio. Martín Lutero estaba en contra de esto y creó un movimiento que se le conoce como la Reforma o la Reforma Protestante. Este movimiento planeaba quitarle poder a la iglesia y empezar a crear otras ideas. Martín Lutero creó religión luterana o luterismo y posteriormente se le empezaron a unir más personajes, como fue Juan Calvino, que creó el calvinismo, y Enrique VII, que creó el anglicanismo. A esos personajes y posteriormente todos los que se le llegaron a unir se les conoce como protestantes. ¿Por qué? Porque protestaban en contra de la iglesia. Una forma de recuperar el poder por parte de la iglesia fue creando la Contrarreforma. Esa Contrarreforma creó la Santa Inquisición y la evangelización. ¿Qué buscaba la Santa Inquisición? Principalmente perseguir a los herejes. La evangelización buscó nuevas personas que pudieran creer en la iglesia. ¿Qué pasaba con estas personas? Iban a ser buscadas en el nuevo continente. De esa Contrarreforma, poco a poco llegaron al nuevo continente o a la Nueva España los franciscanos, dominicos, agustinos, entre otros. Aún con las ideas del Renacimiento y del movimiento en contra de la iglesia, esto no había logrado penetrar aún en profundidad a la sociedad, pues en el aspecto político aún se seguía manteniendo un tipo de gobierno perteneciente a una monarquía absolutista. ¿Qué significa esto? Que el rey va a poseer los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. El sucesor al trono tiene que ser un hijo del rey o alguien que designe. Eso se le conoce como derecho hereditario. El rey estaba en el poder por derecho divino. ¿Qué significa esto? Que un dios o alguien de fuerza mayor le había dado el poder para gobernar. Y toda la riqueza de la nación se concentraba en el mercantilismo. Esto quiere decir que la riqueza del país se encontraba en acumulación de piedras preciosas. Uno de los principales representantes de esa monarquía fue un francés llamado Luis XIV, con su frase "el Estado soy yo". En años posteriores, esas ideas van a cambiar. ¿Por qué? Por un movimiento que se le conoce como la Ilustración o el siglo de las luces, que se llevó a cabo en el siglo XVIII. Y su base filosófica estuvo sustentada en el uso de la razón. ¿Qué buscaba la Ilustración? Principalmente buscaba la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad era para el pueblo, la igualdad ante la ley. El pueblo tenía que ser visto de la misma manera que era visto el rey. Y la fraternidad, todos tenían que verse como hermanos. Entre los principales representantes de la Ilustración tenemos a Rousseau, con su aportación que fue el contrato social. A Voltaire, que aportó o fue la primera persona en aportar una crítica a la sociedad francesa y los abusos del poder. Montesquieu va a ser el único de todos los representantes que va a plantear por primera vez la división de poderes. Y los dos últimos pertenecen a D'Alembert y Diderot. Esos dos personajes fueron los encargados de juntar toda la historia o todo el conocimiento en un libro. Ese libro fue la enciclopedia.